Muchas gracias. Dios les bendiga. Antes de comenzar el tema, quiero recordarles algo que creo que es muy importante. El lunes próximo, a las 20 horas, vamos a estar hablando acerca de la familia, si es una bendición o una maldición. Es un tema que invitan los matrimonios de la iglesia, el grupo de matrimonios de la iglesia, pero está abierto para toda la familia. Quiere decir que puede venir toda la familia. Los hijos también pueden estar aquí. Y los enamorados que piensan formar una familia, para que no se asusten, que vengan también. Así que estamos todos invitados. El lunes va a ser un gran encuentro alrededor de un tema central como es el tema de la familia. Seguimos subiendo al aposento alto y acercándonos a Jesús para escucharlo, para buscar estas claves que Jesús le da a sus discípulos acerca de qué debe ser un discípulo. Lógicamente que los capítulos que van del 13 al 16 de Juan, del Evangelio de Juan, tienen muchos temas y una correlación muy importante. Como aquí yo solamente tenía 5 noches para hablar, traté de sacar 5 temas que creo que son temas fundamentales. Pero seguramente si usted se pone a estudiar el Evangelio y a estudiar esto, va a sacar muchísimo más de lo que hemos sacado estas noches. Voy a leer hoy en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, capítulo 14 del Evangelio según San Juan, y voy a comenzar la lectura en el versículo primero, capítulo 14, versículo primero. Está promediando el discurso de Jesús y Jesús dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mis padres muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis. Y vamos a pasar al versículo 27 de este mismo capítulo, versículo 27, donde Jesús dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros? Si me amarais os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Nos detenemos aquí en la lectura de la palabra de Dios. Hay muchos temas en esta porción de la palabra que hemos leído, pero me voy a dedicar específicamente a hablar acerca del tema de la paz. El discípulo del Señor como un receptor de la paz y como un dador también de la paz. El primer día hemos visto cómo nos relacionamos con el Maestro. Hay una relación vital entre el creyente y el Señor. El Señor destaca a los discípulos que la relación tiene que ser una relación íntima, tan íntima como la del pámpano con la vid. Es decir, tan íntima como para que la savia de Cristo pase a nosotros. Esta relación es fundamental en el discipulado, porque si no existe esta relación, no puede existir un discípulo de Jesús. A través de esta relación que es fundamental, es donde se va gestando todo el carácter del cristiano. Y ayer a la noche hemos visto cómo el Señor, con una crudeza tremenda, nos dice: miren, en el mundo van a tener aflicción, van a tener problemas. Y refuerza un poco lo que dijimos el primer día, el hecho de que si en medio de las tribulaciones y de los problemas que van a sobrevenir, y como él dice muy claramente, si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir.
Y si el mundo nuestro sigue el camino que está siguiendo en este momento, la persecución está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Ahora, si permanecemos en el Señor, si realmente estamos unidos a la vid, a pesar de las dificultades, vamos a poder mantener esto que es la paz que el Señor Jesucristo nos da. La paz es muy importante en la Biblia y es muy importante en el pensamiento hebreo del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. El saludo de llegada y el saludo de despedida hasta el día de hoy de un hebreo, de un judío, es shalom. Shalom. Y shalom quiere decir justamente paz. Y la palabra paz abarcaba para ellos todos los bienes, todas las bendiciones. Era un sinónimo de felicidad tener paz. El Señor Jesucristo se presenta a sí mismo en el Antiguo Testamento relacionando su ministerio directamente con la paz. Ustedes recuerdan que el profeta Isaías agudamente no solamente describe los sufrimientos de Jesús en el capítulo 53 de Isaías, sino que además en el capítulo 9 nos habla del nacimiento de Jesús. Y él dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es decir, que ya el título con que viene marcado por la profecía el ministerio de Jesús es que iba a entrar en la tierra el príncipe de paz. Y fíjense que inmediatamente dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Quiere decir que el reino de Cristo será caracterizado por dos cosas que son fundamentales. La justicia, porque es el Dios de toda justicia, y la paz. Y en ese reino la paz no tendrá límites. Ahora, aparece aquí ya como un tema importante la paz en el ministerio de Jesús. El cántico angelical con que lo recibe en el nacimiento es gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, porque el mensaje que trae Jesucristo es un mensaje de paz. Y si usted recuerda en las bienaventuranzas, Jesús dice, bienaventurados los pacificadores. Ahora, las bienaventuranzas son como retratos de lo que debe ser un cristiano, de los retratos de lo que debe ser un hombre de fe. Y allí se dice claramente, bienaventurados los pacificadores. Quiere decir que el discípulo es no solamente un receptor de la paz, sino también un dador de la paz. Cuando el Señor se presenta resucitado por primera vez a los suyos, la primera palabra que dice es paz a vosotros. Paz a vosotros. La paz está presente, por lo tanto, en la última cena. Usted sabe que tradicionalmente, y por lo que dice el Antiguo Testamento, la Pascua se tenía que celebrar de pie. Tenían que celebrarla paradas como si fueran a salir y mostrando intranquilidad. Porque la primera Pascua fue así. El Señor dijo que tenían que celebrar esa noche ceñidos los lomos y prestos ya a salir y con los elementos del viaje en las manos, lo que quiere decir que durante mucho tiempo los hebreos celebraban la paz en esa forma. Es decir, se ponían de pie para celebrar la Pascua, pero con el paso del tiempo esto fue variando y en el tiempo de Jesús ya durante esa época se sentaban en forma pacífica alrededor de una mesa. Se sentaban, se reclinaban alrededor de una mesa, eso lo vamos a ver en el día de mañana, se reclinaban alrededor de una mesa para comer juntos la Pascua. Y por supuesto que la Pascua era una fiesta de paz, pero una fiesta de verdad. Y esa noche Jesús dijo algunas cosas, 3 cosas por lo menos, que eran realmente perturbadoras. La primera cosa que Jesús dijo en la mesa de la Pascua, estamos en la intimidad, porque la mesa de la Pascua, como para nosotros la Navidad, es una fiesta que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con el hogar, que tiene que ver con la intimidad. En ese momento Jesús dijo, en esta mesa hay un traidor.
Y usted sabe que cuando estamos todos y somos pocos y alguien dice, aquí hay un traidor, ya se empieza la inquietud a manifestar en todos. Jesús empieza con eso. La segunda cosa que Jesús le dice, bueno, esta es la noche de la despedida. Y los discípulos hace 6 meses que están resistiendo la cruz y están tratando de que no vaya a Jerusalén. Pero esa es la noche de la despedida. Y la tercera cosa que dice es que al más locuaz de ellos, al más intrépido, al más destacado, me va a negar. Indudablemente Jesús perturba la mesa de la Pascua con esto. Es decir, todo lo que Jesús dice atenta contra la tranquilidad y la paz con que ellos estaban comiendo en ese momento la Pascua. Y es allí cuando Jesús se detiene y comienza con estas palabras que nosotros hemos leído esta noche. No se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Es decir, ni siquiera el hecho esto de lo que estoy diciendo, ni siquiera esta circunstancia dura que estamos viviendo, de que en la mesa tenemos un traidor, de que alguien me va a negar, de que estamos en las vísperas de la cruz, ni siquiera esto tiene que quitarles a ustedes la paz. No se turbe vuestro corazón. Un corazón turbado es lo contrario de un corazón con paz. Y Jesús está diciendo que el discípulo, a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que pase, no debe él perder la paz. Y lo vuelve a repetir más adelante. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El discípulo tiene que tener en su corazón la paz de Jesús. Ayer decíamos que hay que atravesar tormentas, persecuciones, problemas. Ayer fue la noche negra. Pero hoy decimos qué es lo que dice Jesús. Por eso yo dije el primer día, mire, si usted quiere entender bien, tiene que venir las 5 noches. ¿Por qué? Porque vamos sumando cosas. Bueno, a todo esto que decíamos ayer, que realmente es perturbador, Jesús nos está contestando diciéndonos, miren, sin embargo, y a pesar de esto, y a pesar de la verdad de lo que estamos viviendo, y a pesar de que tenemos un traidor, que alguien nos va a negar, que la sombra de la cruz está allí, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque la paz os dejo. La paz os dejo. Y este es el gran legado de Jesús. ¿Por qué Jesús nos viene a dejar la paz? Porque la obra de Jesucristo es la obra de reconciliación con Dios. La paz con Dios. Él viene a darnos algo que es inalcanzable para el hombre, que es entrar a estar en paz con Dios. Nosotros nacemos en pecado y somos pecadores y no podemos conseguir la paz con Dios y por eso no podemos conseguir la paz interior. Jesucristo viene para conquistar la paz que nosotros no podemos conseguir. Hace muchos años, cuando se cantaban muchos himnos en la iglesia, y yo me alegré ayer a la noche que escuché algunos de los viejos himnos, ¿no?, que tienen un caudal tremendo de contenido que no tenemos que perder. Yo recuerdo ese himno que decía, paz con Dios, busqué ganarla con febril solicitud, mas mis obras meritorias no me dieron la salud. Pero el coro repetía, oh, qué paz Jesús me da, paz que antes ignoré. Todo nuevo se tornó desde que su paz hallé. Y este es un himno importante dentro del himnario, de los himnarios, pero es un himno importante también dentro de mi vida. ¿Por qué? Porque yo tuve una abuela muy fiel al Señor y muy creyente que murió a los 60 años y murió realmente en medio de un gran sufrimiento. Y yo recuerdo siempre que el día que la llevaban al quirófano, de donde salió ya inconsciente para morir, ella iba en su camilla cantando eso, oh, qué paz Jesús me da, paz que antes ignoré. Esa paz permanente que solamente el Señor puede poner en nosotros, es la paz que Él ganó en la cruz. El sacrificio de la cruz expía el pecado del hombre y hace la paz entre el hombre y Dios. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Es decir, es el Señor diciendo, la paz os dejo, la paz os dejo. Cuando el Señor asciende nos ha dejado la paz.
Porque cada uno de nosotros, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero además Jesús dice, la paz os doy. Y este es el resultado de la paz que Jesús deja. Este es el resultado. Porque cuando estamos en paz con Dios, tenemos la paz de Dios dentro de nosotros. Repito, cuando estamos en paz con Dios, tenemos la paz de Dios dentro de nosotros. Pero si no tenemos la paz, si no tenemos paz con Dios, no podemos tener la paz de Dios. Por eso la paz de Dios es únicamente patrimonio de aquellos que han hecho la paz con Dios en primer lugar. Si no, pasamos toda la vida turbados, toda la vida turbados. Pero cuando hacemos realmente la paz con Dios, entonces recibimos la paz de Dios. Y me interesa el posesivo, mi paz os doy, mi paz. Es la paz que ustedes han visto en mí y que ustedes van a ver en mí. Y si hay algo notable en Jesús, a pesar de ser enérgico muchas veces, de decir la verdad con energía, de no ser de ninguna manera un pusilánime, ni tampoco una persona débil, sino mostrar fortaleza, en todo momento Él muestra esa paz interior frente a lo que está pasando. Una paz que los discípulos pierden en Getsemaní y que Pedro saca la espada allí porque Él quiere realmente la guerra. Y entonces, para iniciar la guerra, saca la espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y Jesús lo detiene y sana la herida. Detiene la impetuosidad porque Él es el príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. No puede tolerar que uno de sus discípulos haga la guerra. No puede tolerar. Él tiene que pararlo y le tiene que explicar que el que hace la guerra sufre después las consecuencias de la guerra. El que a hierro mata, a hierro también perecerá. Y claro, se desconcierta Pedro porque no ha entendido el mensaje. Jesús le está diciendo, mira, que puede ser que pase todo esto, pero acá hay que tener paz. Está en el pretorio, ya lo están juzgando injustamente los judíos y alguien lo golpea y Jesús no pierde la paz. Y en ese momento se detiene y dice, bueno, si yo he hablado mal, testifica qué es lo que he dicho mal. Y si no, ¿por qué no me explicas por qué me estás hiriendo? Esto es tener paz, paz en el corazón, tranquilidad de alma frente a Dios. Y en la cruz está muriendo. Y sin embargo, le tiende la mano al ladrón que se está arrepintiendo y está pensando en el que está al lado y en la necesidad espiritual de que está al lado. Y ve la soledad de María, su madre, y la encomienda a Juan. Jesús no pierde la paz nunca. Es el príncipe de la paz. Y en todo momento Él manifiesta esta paz. Y cuando se reencuentra con los discípulos, les dice, paz a vosotros. Él es el príncipe de paz, príncipe de paz. Jesús vive el momento de la cruz, que es el momento más tremendo de su vida, con una profunda intensidad. Él quiere vivir ese momento con intensidad. Cuando le ofrecen el paliativo, lo rechaza. Esto hay que vivirlo con intensidad. Y uno se da cuenta que Jesús vive intensamente el momento del sufrimiento, pero que Jesús vive intensamente también la paz en ese momento. Él da una lección de paz. ¿Y cuál es el sentido o cuál es el secreto de esa paz? Saber que no son los hombres los que deciden. Saber que no son los hombres los que deciden. Que todo está en las manos de Dios y siempre Dios está haciendo lo mejor. No lo que yo siempre entiendo. Hay cosas que, como dijo el Señor, esto que yo hago no lo entenderás ahora, lo entenderás después. Y muchas veces en nuestra vida hay cosas que no entendemos, hermano, hay cosas que no entendemos. Hay cosas que tú no entiendes de tu vida y que yo no entiendo de mi vida. Pero tenemos la certeza de que todo lo que el Señor hace es para nuestro bien, buscando nuestro bien. Y esto es lo que tiene que traer paz a nuestro corazón, paz a nuestra vida. Esa es la paz que el Señor dejó a todos sus hijos. Ahora, el Señor hizo una aclaración inmediatamente. Yo no os la doy
como el mundo la da. Yo no os la doy como el mundo la da. Los hombres decimos que amamos la paz. Y por todos lados está la palomita de la paz, ¿vio? La palomita de la paz. Proclamamos la necesidad de vivir en paz. Nos esforzamos por la paz, pero no logramos establecerla. No logramos establecerla. La paz sigue siendo para la sociedad una utopía. Una utopía. No logramos establecerla. La mayoría de nosotros, salvo los muy jóvenes que hay acá, tenemos recuerdos del siglo XX, ¿no? Del siglo que pasó. Yo los invito a que nos paremos un poco en el siglo XX nada más. Siglo XX. ¿Cuántas guerras usted se acuerda del siglo XX? A ver, ¿qué guerra se acuerda? La Primera Guerra Mundial. 5 años. Paremos un poco en la Primera Guerra Mundial. 5 años, 24 millones de muertos. La Guerra de Corea, el Golfo, Vietnam, la Segunda Guerra Mundial, 45 millones de muertos. ¿Sí? ¿Alguna más? Las Malvinas. Es una locura argentina. La guerra con Ecuador. ¿Sabe cuántas guerras tuvimos en el siglo pasado? Las vamos a ver aquí. A ver, fíjese. A ver, 50 guerras. 50 guerras. Fíjese usted los datos. 160 millones de muertos. 160 millones. ¿Cuántos habitantes tiene el Perú? ¿Cuántos? 30. Saquen la cuenta de cuántos Perú se fueron. ¿Sí? 160 millones de muertos. Civiles muertos. En 1970 era el 73%, porque alguien dice, es un asunto de los ejércitos. No es un asunto de los ejércitos. Se mueren los civiles también. En el año 1970, 73%. En el 1980, 85%. En el 2000 ya el 90% eran civiles muertos. Yo recuerdo que estábamos terminando el siglo XX y fuimos a dar una conferencia a la Feria del Libro en Buenos Aires y había un ministro religioso también allí hablando y dijo, el siglo XX ha sido el más santo de la historia. Le saltaron encima, no podía salir de aquel lugar. Si este es el siglo más santo, ¿qué serán los siglos pecadores, no? Sí, es que no queremos ver la realidad. La realidad es esto, es esto. Pero esto no refleja las secuelas de la guerra. Las secuelas, los huérfanos, las viudas, la miseria, todo lo que viene detrás en eso que se llama posguerra. Y entonces, ¿qué hacen los hombres? Bueno, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra, donde se involucraron 23 países, y por eso la llamamos Guerra Mundial, porque 23 países estaban involucrados, y tuvimos esos 24 millones de muertos, en el Tratado de Versalles dijimos, ahora vamos a lograr la paz para todos. Y entonces se formó la Sociedad de las Naciones, y el objetivo de la Sociedad de las Naciones era garantizar la paz en el mundo. Hasta el año 1945, 11 guerras en el medio hubo, y se lanza la Segunda Guerra Mundial. Pues pasó al desván la Sociedad de las Naciones, porque había fracasado. 1939-1945, Segunda Guerra Mundial, involucra 34 países. Si usted suma todos los muertos con los muertos en los campos de concentración también, usted tiene 50 millones de muertos en esa guerra. 50 millones de muertos. Se disuelve la Sociedad de las Naciones y entonces nacen las Naciones Unidas para garantizar la paz en el mundo. Desde que tenemos las Naciones Unidas hasta ahora, en el siglo XX nada más, 39 guerras. 39 guerras. Cuando usted va a Estados Unidos y va a las Naciones Unidas, y va a entrar a las Naciones Unidas, nosotros hemos estado 2 veces en las Naciones Unidas,
lo primero que ve es una escultura maravillosa como escultura de un revólver con el cañón anudado para que no salgan balas. Se desanuda constantemente. Constantemente. Símbolo de la aspiración de la paz. Pero la paz no se puede hacer. Los peligros que nos acechan hoy y que acechan la paz no son solamente las armas de destrucción masiva como pensamos, no es eso solamente. Eso son las armas convencionales. Las armas convencionales, que son las que están generando esta tercera guerra mundial en la que estamos ahora, que no queremos admitirla, pero estamos en una tercera guerra mundial, una guerra teológica. Estamos en esa guerra. Niños armados, lo hemos visto estos días, pero niños armados no solamente porque ahora ISIS es el foco de atención. Niños armados en países latinoamericanos que tienen guerrillas. Niños armados. ¿Qué se puede esperar de una generación donde un niño de 10 años le han puesto un arma en la mano y le están enseñando a matar? ¿Podemos esperar un mundo de paz? Las minas antipersonales, tremendas, las minas antipersonales cuestan $3. $3. Y entonces se mina el campo, para removerlas cuesta $750. Y para entrenar un perro para que las detecte cuesta $25.000. Fíjese usted, con $3 ponemos allí algo para matar gente y después tenemos que hacer una inversión tremenda para sacarlo. Esta es la verdad de la sociedad en la que vivimos. Entonces las Naciones Unidas tienen 180 naciones que se juntan y que discuten todas las cosas y que sacan decisiones de paz. Pero después hay 5 que deciden, que tienen derecho a veto. Yo recuerdo que la primera vez que fui a las Naciones Unidas le dije, escúcheme, si 5 van a decidir después, ¿para qué están los 180 restantes? Que se vayan todos a su casa y que los 5 decidan. Si en definitiva lo que decide la mayoría, tienen derecho a veto 5 países nada más. Y recuerdo que la senegalesa que nos explicaba todas las cosas, a lo último cuando se despide, me dice, mire, aquí nos esforzamos por la paz, pero milagros no se pueden hacer. Milagros no se pueden hacer. Es decir, después de la conversación que tuvimos durante todo el camino que hicimos, ella tenía que darme una conclusión y la conclusión es, aquí milagros no se hacen. Aquí milagros no se hacen. Cuando el Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, Él añadió, no como el mundo la da. No como el mundo la da. Tengan cuidado porque la paz del Señor no es como el mundo la da. Esto que estamos viendo es la paz del mundo. Es la paz del mundo. Es la paz del mundo. El Señor da una paz diferente. No es la paz que acuerdan los hombres, sujetas a las variables humanas. Es la paz que da el Señor. No es la emoción pasajera, donde el alma adquiere un equilibrio temporario y decimos estoy en paz. Es el equilibrio interior independiente de las circunstancias. Es el equilibrio interior independiente de las circunstancias, permanente en la vida del cristiano, que nos permite atravesar las tormentas, ser conscientes de ellas y permanecer en paz. Saber que el Señor está en el control de todas las cosas. Uno ya cuando se pone viejo tiene cosas que son sus lemas que le han seguido toda la vida. Y yo ya estoy en esa etapa. Yo recuerdo que frente a los problemas aprendí una frase que me repito siempre, sobre todo en mi país, que es un país convulsionado permanentemente y con problemas cada vez mayores. Y yo siempre digo, pero el trono más alto todavía está ocupado. El trono más alto todavía está ocupado. Mientras que el trono más alto esté ocupado por el Señor, yo puedo estar tranquilo. Porque mi Padre es el que está al mando de todas las cosas. De todas las cosas. Hace poco estaba dando unas charlas en mi ciudad y dije algunas cosas hice algunas denuncias muy graves. Y se me acercó una persona y me dice, escúcheme, ¿usted no tiene miedo con lo que está diciendo? ¿No tiene miedo? Porque indudablemente hay una violencia latente en nuestro país muy fuerte. ¿No tiene miedo? Le digo, le voy a contestar con la frase de un predicador del siglo XIX, famoso predicador que se llamaba Spurgeon.
Le voy a contestar con esa frase. Yo soy inmortal hasta que Dios determine lo contrario. Nadie puede hacer nada. Y el sentir que uno es inmortal hasta que Dios diga lo contrario es lo que trae paz al corazón. Saber que el Señor está en el control de todas las cosas. Cuando tenemos la paz del Señor podemos estar rodeados de la turbación, pero nuestro corazón está en paz con Él. El Señor culmina la conversación diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Termina todo el discurso con esto. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esta es la garantía de la paz. El Señor nos manda a ser mensajeros de paz. El discípulo del Señor tiene que ser un mensajero de la paz, tiene que llevar la paz, llevar la paz. Cuando Él envió a los 12, en esa prueba que hizo, mandar a las ciudades porque estaba entrenando discípulos y había que tomarles examen y mandó a los 12, Él les dijo, si la casa que los recibe fuera digno, vuestra paz vendrá sobre ellos. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Es decir, ustedes van a llevar la paz. Hay quien es digno de recibir la paz y la va a recibir. Y hay quien no es digno de recibir la paz, no la quiere recibir la paz, no la quiere. Pero la paz se va a volver con ustedes. Ustedes no van a perder la paz por eso. El pecado produce siempre conflicto. Donde hay un conflicto, siempre hay pecado detrás, siempre hay pecado. El pecado produce conflicto, el pecado produce divisiones. El pecado es, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esto es el pecado. El Señor da paz y nos hace mensajeros de paz. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. A veces no depende de nosotros tener paz con otra persona, pero en cuanto dependa de mí, yo tengo que ser un discípulo de paz. El discípulo tiene que derramar paz. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz. ¿Y se lo dijo a quién? Se lo dijo a los corintios que estaban haciendo unos cultos allí, medios de extraños, y dice, miren, señores, Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Donde está el Señor, está la paz. Yo tengo en Buenos Aires un amigo con el que me veo periódicamente, porque vivimos a unos 300, 400 kilómetros. Pero cuando yo puedo acercarme o él se acerca, nos gusta conversar. Hace años que nos conocemos. Y yo siento cuando termino de conversar con él, que me voy con una paz en mi corazón, con una tranquilidad, con una satisfacción. Porque ese hombre destila paz. Y la paz de él se transmite. No puedo decir que una sola vez he terminado una conversación con él tensionado, aún en los momentos difíciles, porque tuvimos que atravesar momentos muy difíciles. Pero siempre, cada vez que hablé con él era el dador de paz. Era el que transmitía la paz. Un hombre en el que el Señor está presente siempre. El apóstol Pablo, cuando culmina la segunda carta a los Corintios, dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz estará con vosotros. Vivid en paz. Y el Dios de paz estará con vosotros. A veces nosotros no vivimos en paz y buscamos la ayuda de Dios en nuestra vida. El Dios de paz está con los que buscan la paz y con los que hacen la paz. Nosotros estamos en un mundo violento. Cada uno de nosotros tiene que salir a la lucha diaria pensando que Él pertenece al reino del príncipe de paz y que estamos para llevar la paz a los hombres. Paz a los hombres. Esa paz que el Señor nos da tiene que ser la característica del discípulo. Bienaventurados los pacificadores. Donde hay
disensiones, allí yo tengo que poner la paz. ¿Por qué? Porque el Señor es el príncipe de paz y Él es el Señor de mi vida. Y yo como discípulo tengo que vivir la paz de Jesús y tengo que tener la paz de Jesús y tengo que mostrar la paz de Jesús. Un día vino un periodista y me preguntó, dice, ustedes saben que hay un montón de violencia familiar, le llaman violencia de género, pero hay que llamarla violencia doméstica realmente, no de género, doméstica, porque hay violencia por ambos lados, ¿no? Entonces, me dice, dígame, pastor, ¿por qué hay tanta violencia de género? Y yo le dije, mire, no hay solamente violencia de género, hay violencia. Hay violencia. No parcelemos la violencia, porque parece que nos preocupamos por la violencia. No, hay violencia en todo sentido, en todas partes. Hay una violencia generalizada. Estamos en un mundo violento y esto nos quita la paz. Y lo único que puede hacer realmente que conservemos la paz es que nos acerquemos a Jesucristo. Y a lo mejor viniste esta noche y hay una turbación en tu corazón. Y escuchaste todo esto y pensaste, bueno, yo no tengo esa paz dentro mío. No tengo esa paz. ¿Y sabes por qué no tienes la paz? Porque no has hecho la paz con Dios en primer lugar. Y cuando uno no hace la paz con Dios, no tiene paz después en su corazón. El primer paso para tener paz es tener paz con Dios. Y para tener paz con Dios, uno tiene que acercarse y decirle al Señor, Señor, aquí estoy, como soy, con la verdad. No vengo hoy a contarte una historia con la que no voy a poder engañarte diciéndote yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie, etc. Cuando miras el fondo de mi corazón, sabes que yo tengo mis tendencias, mis pecados, mis tentaciones, mis caídas, mis problemas, todo eso. Pero las traigo delante tuyo y confieso, Señor, soy un pecador y necesito la paz de Jesús. Y cuando yo llego al Señor Jesucristo y confieso y que necesito la paz de Jesús, el Señor tiende la mano porque Jesucristo murió en la cruz para darnos la paz. Y cuando hacemos la paz con Dios, cuando nos encontramos con Dios y hacemos la paz con Él, tenemos paz en nuestro corazón. Y cuando tenemos paz en nuestro corazón, somos dadores de paz. Y llevamos la paz a nuestro hogar, llevamos la paz a nuestra familia, llevamos la paz donde estamos. Y el Señor quiere eso de tu vida. No te vayas con la turbación, no te vayas con la carga. Esta noche puedes tener la paz del Señor en tu vida si haces en primer lugar la paz con Él. Vamos a ponernos todos de pie. Vamos a inclinarnos en oración delante de Dios, allí donde estamos.